de la grabación. Bueno, pues buenas tardes, espero que se encuentren muy bien todos y todas, ingenieros. Estamos aquí nuevamente en una clase relacionada al tema de tópicos eventos de física, fundamentos de física para la carrera de ingeniería en gestión empresarial, ¿no? Y ya ven, ando comentando de otra materia que acabo de terminar. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a ver un tema que también forma parte de, pues de lo relacionado a los sistemas de medición, que es parte de lo que corresponde a la tercera unidad. Entonces este tema es, es muy importante en la física, así como el tema anterior que vimos que fue fuerza. Como comentamos, la fuerza, de una u otra manera, pues en forma natural existen cuatro fuerzas fundamentales dentro del universo, en este caso que son, pues, como vimos, que fue la fuerza gravitacional, que fue una de ellas, la fuerza eléctrica o fuerza electromagnética, y las otras dos que tiene que ver con la fuerza débil o la fuerza, en este caso, fuerte. Entonces, son algunas de las fuerzas que existen en nuestra naturaleza. Entonces, para ello, pues bueno, vimos la clase pasada en relación a esos temas. Ahora vamos a hablar sobre otra definición que también es importante, que se le conoce como potencia. Y la potencia, pues bueno, también tiene como base también lo relacionado a esas leyes de Newton, que la fuerza es igual a una masa por aceleración. Entonces, pues ahí involucra algunas cosas, ¿no? Involucra algunos temas relacionados a ello, creo que ya los empañé más, fíjense. Bueno, entonces vamos a continuar con esto, con este tema, y ahorita les comparto unos videos, mientras les comentaba que estoy limpiando aquí mis otros ojos, son muy importantes para mí, que ahorita rápido ya están listos. Y si no, pues a ratito más los limpiamos con más calma, ¿no? Bueno, entonces les voy a compartir el tema que vamos a ver el día de hoy, se llama potencia. Entonces la potencia es una de las definiciones que tiene que ver un tanto, como les comentaba, con la parte en este caso de física, y bueno, para ello vamos a ver qué es la potencia. Entonces hay diferentes definiciones de potencia, unas que tienen que ver, por ejemplo, si hablamos en la cuestión de un coche, en este caso la potencia para un carro, estaríamos hablando, si hablamos del motor específicamente, se refiere a la cantidad de potencia la cual necesita para que el motor avance. Y ahí se llaman en unidades, se llama en este caso caballos de fuerza, en inglés se llaman horsepower. Entonces de esa manera es con la cual se puede medir la potencia que tiene un motor en caballos de fuerza, o también llamados HP, que son horsepower, en lo que es el sistema internacional de unidades. Esa sería una cosa. La otra, pues bueno, si hablamos en la cuestión ya específicamente en un hogar, en una casa, estaríamos hablando del consumo de potencia, que tiene que ver con las unidades que son kilowatts hora, que es lo que normalmente la empresa que nos suministra la energía eléctrica a nuestros hogares, o bueno, a todo lo que tenga que ver cuando necesitamos el uso de ese suministro de energía, pues se mide a través de esas unidades en este caso de potencia, que en este caso que son unidades de watts hora, ¿ok? Entonces eso de una u otra manera es muy importante. Muchos de los dispositivos eléctricos o electrónicos que normalmente llegamos a usar, por ejemplo en el caso del medio de comunicación, que tenemos una computadora o a través de un teléfono móvil, como es mi caso, o incluso algunos determinados dispositivos como puede ser un reloj, ¿verdad? Ya puede ser un reloj inteligente o un reloj convencional, requiere del uso de una determinada batería, la cual requiere de un consumo de potencia. Entonces eso es muy importante, ¿no? Los electrodomésticos que se encuentran ubicados en nuestras casas, de una u otra manera requieren de ese consumo de esa potencia. Las lámparas de iluminación, como pueden ser los focos, como puede ser tipo luz neón, o en este caso las lámparas tipo LED, que es una manera de ahorrar ese consumo de potencia, de esa energía que se consume, pues es muy importante. Entonces el tema que vamos a ver hablar de hoy es sobre la palabra, que vamos a empezar primero con la definición de lo que es potencia, tanto para la parte física como potencia, que también tiene otro nombre, que es la potencia en el caso de energía, la cuestión de calorías, ¿no? Entonces, si hablamos de una persona, les dicen, debes de consumir una gran cantidad. Por ejemplo, las personas que se encargan de hacer ejercicio les dicen, tu consumo diario es de tanta cantidad de calorías o kilocalorías.
con ello debes de comer esto, de consumir esto, de tomar esto, y sobre eso vamos a ir bajando, y eso les ayuda a bajar un tanto en su masa, ya sea su masa muscular, o ya sea su masa en cuestiones de, pues, la parte corporal, ¿no? Que de una otra manera eso es también muy importante. Bueno, entonces para ello voy a compartirles el siguiente video que se refiere a ese tema. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este tema que les comentaba, que se refiere a lo que es la potencia, ¿no? Potencia eléctrica. Y de ahí podemos extrapolarlo a otro tipo de potencia o potencia física, que de hecho vamos a ver algunos ejemplos de ello. Y bueno, nos van a proporcionar algunos ejercicios. No nos vamos a meter de lleno a estos temas por la cuestión que en este caso ustedes, como dentro de su formación, no les exige, o sea, no nos pide que entremos a detalles sobre hablar sobre esos temas, porque en realidad requiere de algunos conocimientos previos, pero en este caso, pues bueno, no los voy a mencionar como tanto, pero sí es importante que ustedes los conozcan. Recuerden que toda esta información les puede servir como parte de su acervo cultural. Disculpen, pero es que todavía no limpio correctamente mis lentes, pero bueno, les voy a compartir este video que tiene como título Potencia Eléctrica, y la otra también se llama Potencia Física. Entonces vamos a pasar a compartirles estos videos que tengo aquí, ¿no? Entonces déjenme entrar aquí en este caso a la plataforma que estamos usando para poderles compartir esos videos que tienen que ver un tanto. Uno de ellos se llama potencia eléctrica, definición, y el otro se llama ¿qué es la potencia mecánica? Entonces, si se fijan, son dos temas bastante interesantes que se relacionan con esa palabra que es potencia física y potencia eléctrica. Vamos a empezar con el primero, que es potencia eléctrica. Entonces déjenme compartirles esta pantalla. Y bueno, recuerden que toda esta información o todos estos videos que de una u otra manera vayamos viendo durante el transcurso de cada uno de los parciales, pues bueno, hay que tener pues, previamente una evidencia, ¿no? En este caso para ustedes, porque sí es importante que tengan esa evidencia, la cual me va a servir a mí como parte de su trabajo, de sus evidencias dentro de la materia. Entonces, ya les acabo de compartir en este momento una pantalla, en este caso que yo estoy viendo aquí en el monitor de la laptop, se refiere al tema de potencia eléctrica y viene alguna definición. ¿Ya la pueden observar, ingenieras e ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces recuerden, déjenme inmediatamente, les voy a compartir la dirección electrónica, por si en un momento, como les decía, tienen que hacer un resumen de toda esta información, y ahorita se las comparto aquí a través del chat que tenemos en esta plataforma con la cual estoy trabajando, ¿no? Aquí. Entonces, ya les debe de aparecer ese tema, perdón, la liga de este tema que les voy a compartir, y se llama Pasos por la Ingeniería, así se titula parte de este video. Bueno, entonces voy a reproducir. Recuerden que voy a cerrar mi micrófono para que no se escuche eco y, bueno, puedan escuchar de la manera más correcta posible. Entonces cierro mi micrófono y al terminar el video, pues bueno, estoy al pendiente, ¿no? Igual si alguien quiere hacerle un comentario por el chat, voy a estar al pendiente de ello, ¿no? Entonces empezamos. Voy a cerrar mi micrófono. Eléctrica. En circuitos encontramos a En este video vamos a ver la potencia eléctrica. En circuitos encontramos a la potencia como la razón de variación a la cual se le realiza un trabajo o se consume energía. Y en pocas palabras podemos definir a la potencia como el gasto o absorción de energía en un periodo de tiempo. Y se calcula mediante la ecuación P igual a D de W sobre D de T, es decir, la derivada de W con respecto a la variable T, donde P es la potencia que está en unidades de watts, W es la energía en unidades de joules o julios, y T es nuestra variable de tiempo que se encuentra en segundos. Entonces, al encontrar la derivada de la energía en forma de trabajo con respecto al tiempo, vamos a encontrar esta potencia, y la potencia está en unidades de watts, y esta unidad se puede escribir como W. Y además,
esta potencia la podemos asociar con la carga que fluye a través de un elemento de la siguiente manera, retomando lo visto en los videos pasados, que si no han visto se los dejo aquí en un link. Y lo tenemos aquí. La primera parte es tal cual, P igual a la derivada de W con respecto de T, pero esto es equivalente a escribirlo de esta manera, ya que en dW con respecto de T tenemos asociada a la energía con el tiempo, pero al expresar a la energía con respecto a la carga tenemos dW con respecto de Q, donde Q es la carga. Y la derivada de W con respecto de Q no es equivalente a la derivada de W con respecto de T porque está referido al tiempo. Así que tenemos que multiplicar este valor por algo que no altere a esta relación. En este caso sería d de Q sobre d de T, que es la derivada de la carga con respecto al tiempo, ya que podemos cancelar estos términos porque estas derivadas se encuentran multiplicando y así esta expresión ya sería equivalente a esta que tenemos aquí. Pero ¿de qué nos sirve expresar a la derivada de la potencia con respecto al tiempo con la variable de carga? Bueno, porque recordando de los videos pasados, esto es equivalente al voltaje y esto es equivalente a la corriente. El voltaje es equivalente a la derivada del trabajo, es decir, la energía con respecto a la carga, y la corriente es equivalente a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y si sustituimos estos valores en esta expresión, obtenemos que la potencia es igual a V por I. La derivada de la energía con respecto a la carga es equivalente al voltaje, lo sustituimos por el voltaje y eso lo multiplicamos por la derivada de la carga con respecto al tiempo, que es la corriente, quedando V por I. Y siendo un poco más específicos, la derivada de W con respecto de Q, que es el voltaje, es la energía en forma de trabajo requerido para mover una unidad de carga positiva de un coulombio o coulomb desde una terminal a otra, y d de Q con respecto de T, que es la corriente, es la carga eléctrica que pasa por un área específica por unidad de tiempo, por lo cual la potencia se puede obtener si conocemos el voltaje y la corriente, quedando de manera multiplicada que la potencia es igual a voltaje por corriente. Y como verán, la potencia eléctrica resulta ser el producto del voltaje a través de un elemento por la corriente, mientras la corriente fluye a través del elemento. En el siguiente video vamos a ver la diferencia entre la potencia eléctrica absorbida o recibida y la potencia eléctrica alimentada. Así que sigan viendo la lista de reproducción y por lo mientras, si les gustó y sirvió este video, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos videos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente. Bye. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches con alguno. En el video anterior habíamos hablado acerca de los elementos pasivos y los elementos activos, ¿no? Que son los elementos que encontramos dentro de un circuito eléctrico. Habíamos clasificado a los elementos pasivos en fuentes de voltaje y fuentes de corriente, y estos a su vez se clasificaban en fuentes independientes y fuentes dependientes, ¿no? También habíamos hablado de los elementos pasivos, como son los resistores, los inductores y los capacitores, ¿no? Son las magnitudes eléctricas. Estas magnitudes eléctricas tenemos 4: corriente eléctrica, voltaje o tensión, resistencia eléctrica y potencia eléctrica. Son importantes porque, por ejemplo, se puede presentar ejercicios de circuitos eléctricos y te van a pedir hallar las magnitudes eléctricas. Por ejemplo, en un circuito eléctrico podemos encontrar una resistencia, ¿no? Y el ejercicio te puede decir hallar la corriente eléctrica y la potencia consumida por la resistencia, por ejemplo, de 10 ohmios, ¿no? Sabemos que la unidad de la resistencia es el ohmio, ¿no? Como vamos a hablar acerca de ella, de las magnitudes eléctricas, vamos a hablar algunos conceptos, cómo se mide. Vamos a comenzar a hablar por la letra I. Vamos a decir su concepto, ¿no? La corriente eléctrica dice que es el flujo de electrones que se desplaza por un conductor de un punto a otro, ¿no? ¿Dentro de qué? De un circuito eléctrico
eléctrico cerrado. Recuerden lo que les había dicho anteriormente, que solamente va a haber corriente eléctrica cuando el circuito esté cerrado, ¿no? Cuando sea un circuito cerrado. Si es un circuito abierto, la corriente eléctrica va a ser igual a cero, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas de la corriente? La corriente va a ser igual al diferencial de carga entre el diferencial de tiempo. Y en su costado tenemos otra fórmula que dice que es igual a V entre R, ¿no? V es voltaje y R es resistencia, que también son dos magnitudes eléctricas, ¿no? Pero esa fórmula lo sacamos de ¿qué? De la ley de Ohm, ¿no? Va a haber un video especial en donde vamos a hablar de esta ley de Ohm y todas las fórmulas que podemos obtener del triángulo de Ohm, ¿no? Pero eso va a ser más adelante. Bien. ¿Cuál es la unidad de la corriente eléctrica? Bueno, su unidad es el amperio, ¿no? Que en física equivale a coulomb sobre segundo. Coulomb de carga y segundo de tiempo, pues, ¿no? Tenemos instrumentos también que nos sirven para poder medir la corriente eléctrica, la intensidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el amperímetro que va a medir corrientes pequeñas. Como ustedes pueden ver acá, este es un amperímetro, mide corrientes pequeñas. Normalmente su unidad va a estar en miliamperios, o son corrientes pequeñas. Tenemos el galvanómetro que también mide corrientes pequeñas con bastante exactitud. Y tenemos acá como ejemplo la pinza amperimétrica, ¿no? Que va a medir corrientes grandes, ¿no? Aquí sí su unidad puede estar en amperios, ¿no? Estos instrumentos tienen una conexión para poder medir la corriente eléctrica. En el caso del amperímetro, en este caso es un amperímetro digital y este es un amperímetro analógico, se va a conectar en serie con la carga a medir. Por ejemplo, si aquí tenemos una carga y queremos ver la corriente que circula por la carga, tenemos que conectarlo así en serie. La corriente va a atravesar el equipo de medición y luego va a poder medir, ¿no? Como es en el caso de la pinza amperimétrica, si bien es cierto acá tienen unos terminales, pero estos terminales no se van a conectar en serie. Lo que vamos a hacer es que con la pinza amperimétrica, si ustedes pueden ver acá el brazo de color rojo que tiene, lo va a abrazar, en este caso el conductor, ¿no? Que va a conectar de la fuente de tensión con la carga, va a abrazar el conductor y automáticamente acá va a hacer la medición de la corriente eléctrica, ¿no? Ese es en el caso de la pinza amperimétrica. Y en el caso del amperímetro sí se tiene que conectar en serie. Bien. Ya hemos definido corriente eléctrica, ahora vamos a definir qué es voltaje o tensión, ¿no? Representada por la letra V. Bien, si habíamos dicho que la corriente eléctrica era el flujo de electrones, o sea, son electrones que se van a desplazar en un material conductor de un punto a otro, pero para poder desplazarse, ellos necesitan una fuerza, necesitan un impulso, y eso es el voltaje o tensión, ¿no? Entonces, ¿qué es el voltaje? Es la fuerza que necesitan los electrones para poder moverse de un punto a otro dentro de un circuito eléctrico cerrado, ¿no? ¿Cuál es la unidad? Perdón, la fórmula del voltaje es igual al diferencial de trabajo entre el diferencial de carga, ¿no? Y al costado tenemos de igual manera como corriente la fórmula de voltaje por la ley de Ohm, que es igual a corriente por resistencia, ¿no? ¿Cuál es la unidad de voltaje? Su unidad es el voltio, ¿no? Que equivale a un joule sobre coulomb, joule de trabajo y coulomb de carga. Así como para la corriente eléctrica, también existen instrumentos de medición para el voltaje. Por ejemplo, tenemos el voltímetro, como en este caso de acá, que es un voltímetro analógico. Ahora, hoy en la actualidad también se usa mucho lo que es el voltímetro digital, ¿no? Y tenemos acá nuevamente la pinza amperimétrica, que mide corriente y a su vez va a medir voltaje, ya haciendo uso de sus terminales, ¿no? Como en la conexión para medir el voltaje, tanto el voltímetro con la pinza amperimétrica se debe conectar en paralelo con la carga a medir, con energía, ¿no? Por ejemplo, acá están la pinza amperimétrica, sus dos terminales, uno a un lado de la carga, el otro a un lado, y ahí está en paralelo, ¿no? Y automáticamente la pinza va a arrojar el valor del voltaje que está en esta carga, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver la resistencia, representada por la letra R, ¿no? Si la corriente era el flujo de electrones, era el recorrido de electrones por un material conductor, ¿no? Y esta corriente recorría ese conductor gracias al impulso, gracias a la fuerza que es el voltaje, pero ese material conductor se va a oponer, ¿no? Y eso es la resistencia. La resistencia es una propiedad que tienen todos los materiales para oponerse al paso de la corriente eléctrica, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de resistencia? La resistencia es igual a la resistividad del material conductor por la longitud sobre la sección, ¿no? Sobre el área. Y al costado tenemos la fórmula que se obtiene de la ley de Ohm, que es igual a voltaje entre corriente, ¿no? La resistencia. ¿Cuál es la unidad de la resistencia? Su unidad es el ohmio, ¿no? El ohm.
tenemos los instrumentos para medir resistencia. Por ejemplo, tenemos el ohmímetro, tenemos el puente Wheatstone, que es un conjunto de resistencias que sirve para medir también otra resistencia, ¿no? Se está conformado por 4 resistencias, si no me equivoco, en la que uno de ellos es la resistencia que se va a medir, ¿no? Tenemos el megómetro, que sirve para medir la resistencia de aislamiento. Tenemos el telurómetro, que es, por ejemplo, un telurómetro acá en una imagen, que sirve para medir la resistencia de puesta a tierra, ¿no? Bien. ¿Cuál es la conexión para poder medir la resistencia? Bien, la resistencia, al igual que el voltaje, se va a conectar en paralelo con la carga a medir, pero para este caso va a ser sin energía, ¿no? O sea, sin corriente eléctrica que pueda circular por la carga, ¿no? Se va a abrir el circuito. O sea, cuando hay un circuito abierto, no hay corriente eléctrica, ¿no? La corriente eléctrica igual a cero. Aquí vamos a simular como que esté abierto. Vamos a medir con la carga. En este caso, la pinza perimétrica va a estar en paralelo. También podemos medir el ohmiaje, ¿no? También podemos medir la resistencia con la pinza perimétrica. La pinza perimétrica mide voltaje, mide corriente y mide resistencia, ¿no? Bien. Y ahora vamos a hablar acerca de la potencia eléctrica, representada por la letra P. ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es la rapidez con la que la energía eléctrica se transfiere por un circuito eléctrico, ¿no? ¿A qué es igual la potencia eléctrica? Por la ley de Ohm es igual a voltaje por corriente, ¿no? Entonces, estas fórmulas que hemos dado de la ley de Ohm lo vamos a ver más adelante en un video especial, y estas fórmulas van a ser muy fundamental para poder resolver ejercicios de circuitos eléctricos, ¿no? ¿Cuál es la unidad de la potencia eléctrica? Su unidad es el watts, o también llamado vatio, ¿no? Instrumento para medir la potencia eléctrica tenemos el batímetro. Hay batímetros que miden potencias eléctricas. Bueno, en este caso le voy adelantando que hay potencias eléctricas activas o reactivas, la potencia eléctrica compleja, no son tipos de potencia eléctrica que más adelante podemos estudiar, ¿no? Hay un instrumento como es el batímetro que puede medir todos los tipos de potencia, ¿no? ¿Cuál es la conexión para poder medir la potencia eléctrica? Para este caso se va a haber doble conexión, una conexión en serie y una conexión en paralelo. La conexión en serie va a medir la corriente eléctrica y la conexión en paralelo va a medir el voltaje, ¿no? Y al tener voltaje y corriente, por su fórmula que ustedes pueden ver acá, vamos a obtener la potencia en el instrumento de medición, ¿no? Bien, esas han sido las 4 magnitudes: corriente eléctrica, voltaje, resistencia y potencia. Y para finalizar, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, magnitudes eléctricas. No sé si ustedes han visto esta imagen ya por algún lado, pero lo he querido poner para que ustedes se den más o menos una idea de lo que son las magnitudes eléctricas, ¿no? Por ejemplo, es amperio, ¿no? O sea, es corriente eléctrica, es la unidad de la corriente eléctrica. Es el flujo de electrones que va a querer pasar por este material conductor, ¿no? Y para poder pasar necesita que alguien lo impulse, y en este caso es el voltaje, ¿no? En voltios, ¿no? Lo está impulsando, lo está empujando para que pueda pasar. Y aquí, por ejemplo, tenemos a la resistencia, ¿no? Que se está oponiendo, aquí lo está amarrando, se está oponiendo para que no pase. Y es así como funcionan las magnitudes eléctricas. Son muy importantes. Ya en ejercicios más adelante que vamos a hacer en pizarra, vamos a poder comprender y hacer uso de las fórmulas que hemos dado, ¿no? Por la ley de Ohm sobre todo. Bien, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias. Bueno, bueno, pues bueno, espero que estén comprendiendo un poquito estos términos, porque sí, de una u otra manera ya son términos un poquito muy técnicos. Entonces espero que se comprenda lo más que se puede esta información, que tiene que ver cómo trabaja un circuito eléctrico. De hecho, este tema de potencia, como les comentaba, se relaciona mucho con la parte de lo que tiene que ver con circuitos eléctricos, cuánta cantidad de potencia consumen. Y de ahí, pues, de hecho, comentó que dentro de la electrónica existen otras definiciones de la potencia: potencia aparente, potencia real, que también eso es necesario mencionarlo, ¿no? Pero bueno, simplemente como les comentaba, aquí no vamos a hacer este ejercicio, simplemente es como parte fundamental de sus conocimientos, y es importante que los vayan conociendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, ingenieras? Profe, ¿nos puede pasar el link, por favor? Claro que sí. Dice, profe, ¿cuál era la conexión de la corriente eléctrica? ¿A qué te refieres
un poquito más en específico, Milka, por favor, para comprender un Sí, poquito más tu profe, pregunta, ¿te refieres? Ajá. es que en el video había una tablita que de la corriente eléctrica, pero no alcancé a notar su conexión. Ah, ok. Su Y bueno, es que eso me conexión de la... pareció interesante por Sí, te eso. escucho. A ver, voy a repetir, voy a regresar al video, que ya lo dejé de compartir. Sí, lo que pasa es que lo tomé de una pestaña, de la otra pestaña, permítame. Ya me lo pasó Ok. Fernanda por el chat, profe. Muchas gracias. Ah, ya. Se conecta en serie para medirla. Ah, bueno, ya, te lo comento. Muchas gracias, Fernanda Gómez Villanueva. Muchas gracias. No, al contrario, gracias en este caso, Fernanda. Bueno, vamos a ver otro video que también tiene relación con este tema. Déjenme salirme de este. Y bueno, entonces esas son algunas de las definiciones que existen como tal de la potencia. Hay otra definición que se llama la potencia en física. ¿Qué es la potencia en física? Ya que hacen varias relaciones con diferentes temas que tienen que ver, recordando que la física es una ciencia muy amplia, la cual tiene diferentes subáreas. Por ejemplo, tiene que ver con la óptica, tiene que ver con mecánica clásica, tiene que ver con tanto con la parte de termodinámica, ¿no? Sí, entonces, y así otra gran cantidad de subáreas que tiene lo referente al tema de potencia, ¿no? Perdón, disculpen. Entonces voy a compartirles el siguiente video que indica qué es la potencia mecánica. Ahí disculpen mucho que haya hecho este bostezo. Entonces, se llama el tema potencia, potencia mecánica. Profe, ¿nos puede compartir el link, por favor, del otro video? Sí, ahorita se los comparto, con todo gusto. Permíteme tantito. ¿Quién me lo pidió? ¿Milka o Fernanda? ¿Sí? ¿Quién fue? Alicia, profe. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, Qué profe. bueno, me da mucho gusto. Bueno, ahorita les comparto el otro video. Creo que era este. Permítame tantito, ¿eh? Permítame, ahorita les comparto el otro video, nada más quiero estar seguro de esa página. Ok, bueno, entonces les voy a compartir la página del video, vimos dos videos hace ratito, entonces una de las páginas, ahí la primera de ellas, del primer video, termina como pasos por ingeniería. Ese es uno de los videos donde habla, la voz principal es una mujer, la que está narrando, y el siguiente video tiene en la terminación receptor energía eléctrica, ¿ok? Entonces ya les compartí esos dos videos a través del chat. Les voy a compartir este otro que vamos a ver, que se refiere al tema de qué es la potencia en sí, qué es la potencia eléctrica. Aquí en el chat se los voy a compartir. Ahí está. Entonces, este último video que vamos a ver se refiere a la física para todo. Entonces nos vamos al video. Ya creo que ya se los compartí, ¿verdad? Sí, ya lo pueden ver en pantalla. Dice que es la potencia en física. Sí, profe. ¿Sí, ingeniera? Sí, ingeniero. Ok. Entonces vamos a empezarlo a reproducir. Voy a cerrar mi micrófono, ¿eh? Me dice si se escucha. Esta vez vamos a aprender el... ¿Sí se escucha, Sí se escucha. ingenieros? Sí, Ok, profe. Entonces voy a cerrar mi micrófono para que ustedes puedan verlo con muchísima calma. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a aprender el concepto de potencia mecánica en el área de física. Bienvenidos.
voy a explicar un poco el concepto de potencia mecánica en el área de física. Listo, vamos a decir que una tarea o determinada tarea se puede realizar en cierto tiempo, cualquier tipo de tarea que nosotros hagamos. Pero esta tarea se puede realizar en ciertos periodos de tiempo y velocidades. Por ejemplo, tenemos que podar o cortar el césped de un jardín. Esta tarea habitualmente, no sé, vamos a decir que me puede tardar 1 hora o 2 horas, pero esto va a estar dependiendo con la velocidad que yo lo haga y con la calidad de la podadora que yo estoy usando. Si la podadora es más potente, posiblemente lo pueda hacer más rápido y por ende tardarme menos tiempo. De ahí viene el concepto de potencia, donde puedo decir que, o se puede definir que, la potencia es la rapidez a la que se realiza un trabajo o cuánta energía tiene disponible para transferirse. Si el motor de esta podadora, como les decía ahora, es muy potente, pues posiblemente el cortar el césped, por alto que sea, pues va a ser mucho más fácil, por lo tanto me va a rendir más hacer la tarea. Ahora, por lo contrario, si es de menor potencia, pues voy a tener que avanzar más lento y posiblemente me voy a tardar más. Ahora, nosotros comúnmente podemos decir, es que ese auto es muy potente o ese carro es muy potente. De una vez, ¿cómo lo asociamos? A que tiene un motor grande, ¿sí? A que ruge fuerte y significa que tiene una potencia instalada en la que posiblemente pueda transferir energía rápidamente a las llantas, a sus ruedas y alcanzar una alta velocidad. Entonces, el concepto de potencia lo asociamos mucho a las máquinas que tenemos en la casa, puede ser licuadora, batidora, y que puedan hacer la tarea más rápidamente. Otro ejemplo para asociarla a eso es como tenemos, por ejemplo, una grúa que levanta cargas en una obra, ¿sí? Y esta grúa pues se puede tardar cierto tiempo en levantar determinada carga. Depende del motor que esté instalado, lo puede hacer más rápido o más lento. Entonces, resumiendo eso, entonces la potencia es esa rapidez, lo asociamos mucho a la rapidez con la que se puede realizar determinada tarea o determinado trabajo y cuánta energía tiene disponible para transferirse en la realización de ese trabajo. Hablando más matemáticamente, podemos decir que la potencia la vamos a definir con la letra P mayúscula. Y la potencia matemáticamente es igual al trabajo dividido sobre el tiempo, es decir, una fracción de tiempo. Ya habíamos visto en videos anteriores, que se los dejo por aquí arriba en la I, el concepto de trabajo, donde veíamos que era igual de multiplicar la fuerza por un desplazamiento y por un ángulo que se daba entre los vectores desplazamiento y fuerza. Este es el concepto de trabajo y acá le agregamos lo que es el concepto de potencia, que sería este mismo concepto dividido, el concepto de trabajo dividido en una fracción de tiempo. Ahora, si este trabajo se realiza a una velocidad constante, por lo tanto, esta expresión desplazamiento sobre tiempo me da velocidad. Por lo tanto, yo puedo decir que la potencia también sale de multiplicar el vector fuerza por el vector velocidad. En unidades, ¿qué unidades tiene la potencia? Sabemos que el trabajo está asociada a joules o a julios y el tiempo pues lo medimos en segundos. De estas unidades joules sobre segundos nos sale el concepto de watts o vatios y lo vamos a reemplazar con la letra W. Algo que nosotros usamos para definir también la potencia en el sistema inglés es el horsepower o el HP. Y por lo tanto tenemos una equivalencia donde se dice que 746 watts equivalen a un horsepower. Esto lo vamos a ver más adelante con algunos ejercicios donde vamos a aprender a hacer conversiones entre watts y horsepower y watts. Para entender un poco más este concepto, lo vamos a ver con este ejemplo donde dice que tiene una grúa que levanta una carga de 2 toneladas
hasta una distancia vertical de 20 fuerza 5 metros de forma vertical y obviamente va a subir. Hola, ¿qué tal? Creo que hubo dificultades con el video, ¿verdad? Ya no se ve, profe. Sí, creo que hubo dificultades con el video, no sé qué sucedió. Permítame, lo voy a volver a cargar aquí a la página. Sí, de repente como que dije, ¿qué sucedió? ¿No? Como que me sacó, fíjense. Se llama, ¿qué es la potencia mecánica? Qué raro, ¿verdad? Sí, quién sabe qué pasaría. ¿Ya lo pueden ver en pantalla, ingenieros? ¿Ya lo pueden ver en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, entonces déjenme ver entonces dónde nos quedamos. Sí, sí se veo esto, ¿verdad? ¿De caballos de fuerza o no? ¿O hasta dónde se quedaron? En este ejemplo de la grúa, ¿sí los escucho? Ahí, profe, ahí fue cuando se empezó a trabajar. A ver, entonces voy a empezar a regresarme un poquito. Ese es un ejemplo ya como tal, ¿eh? Pero bueno, ahorita vamos a ver otro tema relacionado a esto. A ver, creo que aquí lo voy a empezar. Ahí está. Lo voy a reproducir a partir de ahí, ¿eh? Desplazamiento sobre tiempo me da velocidad. Por lo tanto, yo puedo decir que la potencia también sale de multiplicar el vector fuerza por el vector velocidad. En unidades, ¿qué unidades tiene la potencia? Sabemos que el trabajo está asociada a joules o a julios y el tiempo pues lo medimos en segundos. De estas unidades joules sobre segundos nos sale el concepto de watts o vatios y lo vamos a reemplazar con la letra W. Algo que nosotros usamos para definir también la potencia en el sistema inglés es el horsepower o el HP. Y por lo tanto tenemos una equivalencia donde se dice que 746 watts equivalen a un horsepower. Esto lo vamos a ver más adelante con algunos ejercicios donde vamos a aprender a hacer conversiones entre watts y horsepowers y watts. Bueno, para entender un poco más este concepto, lo vamos a ver con este ejemplo, donde dice que se tiene una grúa que levanta una carga de 2 toneladas hasta una distancia vertical de 25 metros en una fracción de tiempo de 16 segundos a una velocidad constante. Nos piden calcular el trabajo realizado por la grúa y la potencia de salida del motor. ¿Cómo es esto? Como les expliqué ahora, lo primero que vamos a aplicar es el concepto de trabajo, que es fuerza por distancia. Acá tenemos la grúa, pues acá en esa parte sería la carga. Entonces, en este caso, la fuerza está asociada a la carga
que la sabemos que es masa por gravedad y que obviamente va hacia abajo. Tenemos un desplazamiento en la que debe recorrer los cables de la grúa, que son 25 metros de forma vertical, y obviamente va subiendo hacia arriba. Y lo primero que vamos a determinar de esta ecuación, pues hallamos la fuerza. Sabemos que es masa por gravedad. ¿Cuánto es? 2 toneladas. Recordemos que una tonelada equivale a 1000 kilogramos, por lo tanto 2 toneladas pues serían 2000 kilogramos. Multiplicado por 9,8 metros por segundo, sabemos que las unidades kilogramo metro sobre segundo cuadrado equivalen a newtons, por lo tanto 2000 por 9,8 eso me da 19.600 newton. Ahora vamos a calcular el trabajo, reemplazando en esta ecuación de acá, entonces tenemos que fuerza 19.600 newton por la distancia que debe recorrer serían 25 metros por el coseno del ángulo. Entonces el coseno, en este caso el desplazamiento va hacia arriba, el vector fuerza va hacia abajo, por lo tanto hay un desplazamiento entre estos dos, hay un ángulo de 180. Por lo tanto 9.600 por 25, esto me da 490.000 joules, ya que Newton metro pues no sale la unidad de joules como lo vimos en el trabajo. Y coseno de 180 me da menos, por lo menos 1, por lo tanto sería menos 490.000. ¿Qué se indica este menos? Que le estoy haciendo trabajo en contra de la gravedad. Ahora vamos a aplicar el concepto de potencia, que sería el trabajo realizado sobre la fracción de tiempo. En este caso nos podemos olvidar del negativo, aquí solamente nos interesa conocer la magnitud de la potencia del motor, no en qué dirección está fluyendo, por lo tanto sería 490.000 joules sobre 16 segundos, por lo tanto esto me indica que son 30.625 watts. Una forma muy típica de expresar los watts es en kilowatts, por lo tanto hago una división por 1000, dividiendo 30.625 entre 1000, pues me da 30,6 y le da esta fracción que significa 1000. Por lo tanto, la potencia de salida del motor mínima que debe tener esta grúa para levantar esta carga son de 30,6 kilovatios. Algo muy importante notar es que el trabajo para realizar la carga, el trabajo para levantar la carga es el mismo. O sea, siempre van a ser 490.000, pero depende de la potencia del motor, se va a tardar más o menos tiempo en levantar esta carga, por lo tanto la potencia puede variar. Y esto es lo que me define este factor de tiempo acá. Bueno, eso es todo por este video. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, déjenmelo saber abajito en la cajita de comentarios. Suscríbete a mi canal Física para Todos. Recuerden que es totalmente gratis. Recuerden siempre sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo. Hola, ¿qué tal, ingeniero Siles? Creo que hubo unas dificultades con la señal, con el video, creo, y bueno, me sacó prácticamente de la comunicación con ustedes, ¿no? En comunicación con ustedes. Les comparto aquí el video, el chat de ese video, por si alguien desea volverlo a reproducir, bueno, ahí lo tiene, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, respecto a este tema? Sí, los escucho. Ok, muchas gracias, Milka, por tus comentarios. Bueno, vamos a ver unas definiciones. Me interesa mucho esta parte, porque bueno, como hemos visto, se han mostrado diferentes términos. Por ejemplo, uno era la potencia eléctrica, otra la potencia a partir de la física. Entonces vamos a ver algunas definiciones que existen como tal o conceptos relacionados al significado de la potencia. Entonces ahorita voy a compartirles esa pantalla para que podamos comprender un poquito las definiciones de ese concepto de potencia, ¿no? Significado, así como lo vamos a identificar. Ahorita se los comparto. Vamos, déjenme encontrar la página que nos permita mostrarnos esas diferentes definiciones que existen respecto a esta palabra que es potencia. Vamos, déjenme buscar. Es que tengo varias pantallas, varias pestañas abiertas. Entonces, pues me sirven muchas de ellas para compartirlas con mis grupos. Entonces, déjenme buscar aquí esa definición. Pero no me la haya pasado. Sistemas.
significado. Aquí está. Ya la pueden ver esa pantalla, esta pantalla en su monitor. Ingenieras, ingenieros. Dice significado de potencia. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Ok, bueno, entonces ya les acabo de compartir la liga a través de aquí del chat que tenemos en este caso, en esta plataforma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Entonces, aquí podemos ver que existen, así rápidamente les voy a hacer un pase de las diferentes definiciones, que es potencia, potencia física, potencia eléctrica, se deriva en potencia reactiva, en este caso potencia mecánica, potencia en matemáticas, potencia en filosofía, y así podemos encontrar otras más. Pero bueno, vamos a empezar primeramente con la primera de ellas, que es potencia, una definición de manera general. Potencia dice, aquí lo voy a leer rápidamente, dice que potencia procede del latín potentia, en este caso, y se refiere al poder, se refiere a fuerza. Entonces tiene varios usos y sus significados en distintos ámbitos, como la física, las matemáticas y en este caso la filosofía. Dice, de forma genérica, es la capacidad o posibilidad para realizar algo, para realizar o generar, en este caso, algo. La potencia es también una persona, una entidad, un estado, o nación que posee una gran influencia, fuerza o poder. ¿Ok? Entonces ahí tenemos varias definiciones referente a este significado de la palabra potencia, que se refiere a poder, a fuerza. ¿Ok? Entonces aquí viene una definición sobre el tema que estamos hablando, que se refiere a la potencia en la ciencia física. Entonces observen, dice, perdón, en física, potencia es la cantidad de trabajo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es la cantidad de trabajo, fuerza o energía aplicada a un cuerpo. Fuerza o energía aplicada a un cuerpo. Y también es una unidad de tiempo, así es como también se le denota. Una unidad de tiempo. Se expresa con el símbolo de la letra P mayúscula y suele medirse en unidades. Normalmente la palabra vatios no se usa tanto, sino más bien se utiliza lo que es watts en sí, y su símbolo es la letra W mayúscula. Y en este caso dice que equivale a un julio, a un joule por segundo. Esa es parte de las unidades de los watts. Dice, una fórmula para calcular la potencia es, la potencia se refiere aquí, en este caso, a la letra T, que es el trabajo, entre la letra T minúscula, que se refiere al tiempo en segundos. Entonces, las unidades de la potencia son julios o joules, también representada de esta manera, joules entre segundos. Y eso como tal nos corresponde a la unidad de potencia, que son, en este caso, que son los watts. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieras, ingenieros, referente a este tema, a esta definición? No, profe. Ok, bueno. Continuamos, entonces, eso es la definición, de manera muy general, la definición ahora en el tema de física, y en el caso de la potencia, en la parte de la ingeniería eléctrica, la potencia ya tiene una definición muy propia, y aquí lo mencionamos, dice, la potencia eléctrica, ¿sí? La potencia eléctrica es una cantidad de energía que emite o absorbe un cuerpo por unidad de tiempo, ¿vale? Dice, la medición de la potencia eléctrica, en este caso de consumo de un dispositivo electrónico o electrodoméstico, a eso se refiere, consumo de un dispositivo electrodoméstico. Y eso se mide en unidades, como les comentaba, en kilowatts hora. Y aquí está prácticamente escrito en kilovatios, pero en realidad son kilowatts hora. Entonces, esa potencia eléctrica, que normalmente les digo en casa, y en la casa de ustedes, normalmente, pues bueno, el consumo de esa energía se mide en esas unidades que son kilowatts por hora. Y es lo que normalmente la empresa que nos suministra esa energía, pues bueno, el cobro como tal que viene en su recibo, respectivamente, pues ahí ya se relaciona esto, ¿no? Dentro de la potencia eléctrica existen otra definición, que se le llama potencia reactiva.
Y la potencia reactiva es un tipo de potencia eléctrica que aparece en instalaciones de corriente alterna. En este caso dice asociada con campos magnéticos y disipada por cargas reactivas que tiene que ver con las bobinas, con los condensadores, y también se representa con la letra Q, que es la unidad de medida que puede utilizarse para en este caso los volts amperios, que también tiene que ver como reactivo, ¿no? Entonces, es otra unidad que tiene mucho que ver en la parte de la potencia eléctrica. Dentro de las otras definiciones tenemos la potencia mecánica. Y la potencia mecánica, aquí lo menciona, dice, fíjense, la potencia mecánica es la unidad, es la cantidad de fuerza aplicada a un cuerpo en relación a la velocidad con la que se aplica. Y la fórmula de la potencia mecánica, que también le llaman fuerza, es igual a una velocidad multiplicada por en este caso, una fuerza multiplicada por la velocidad y se expresa en metros sobre segundo. En este caso, la fuerza, sus unidades son los newtons, en este caso la letra F, y la letra V se expresa en unidades de metro sobre segundo. Y de esa manera nos da lo referente a esas unidades de potencia mecánica. ¿Ok? Ya para terminar, dentro de algunas de las definiciones tenemos la potencia en matemáticas. Y la potencia en matemáticas se refiere a cuántas veces se va a elevar ese número a un determinado exponente, ¿verdad? Eso es lo que se refiere, ¿no? Imagínense, aquí tenemos un caso de un ejemplo. Tenemos el 7 elevado al cuadrado, o 7, así se menciona. El número 7 es la base, y el número 2 se le conoce como exponente. También se le llama índice o simplemente potencia. Y eso indica que el 7 elevado a una potencia 2 nos indica que tenemos que multiplicar 2 veces ese número por sí mismo. De tal manera que aquí nos queda que el 7 por 7 va a ser igual a 49, siempre y cuando respetando esa convención que el 7 está elevado a un exponente, en este caso que es potencia 2. ¿Alguna pregunta? Ingenieras, ingenieros, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver? No, profe, ninguna duda. No, profe, ninguna duda. Ninguna, profe. Ahorita me acordé de una cantante que habla que dice esa frase, ¿me escuchan? ¿Me pueden Natalia, ver? no. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a continuar ya con la última de las definiciones que se refiere a la potencia en filosofía, ¿no? Entonces, si observan, hemos visto diferentes definiciones, pero en el caso de la potencia en la filosofía dice que el concepto de potencia es uno de los objetos de estudio de la filosofía. Por ejemplo, la filosofía de Aristóteles, o aristotélica también así se le llama, define este término como la capacidad de ser, en este caso, en el futuro o en oposición al concepto de acto. ¿Ok? Entonces, ahí está parte de una definición en lo que se refiere a la filosofía que en su momento Aristóteles tuvo que ver de manera muy importante. Entonces, el término potencia en la filosofía aristotélica se refiere a la capacidad de ser. Dice, y también otra definición, dice, en la filosofía también se habla de potencia, en la potencia del alma, para referirse a la facultad o capacidad que tiene el alma. Según algunas posturas, se consideran 3 potencias del alma, en este caso la memoria, el entendimiento y por último la voluntad, que permiten al ser humano recordar, conocer, querer, en este caso respectivamente. Entonces, pues bueno, ahí tenemos diferentes significados relacionados aquí a la palabra que se refiere a la palabra de potencia. Pero lo que nos interesa a nosotros de una u otra forma, pues es lo relacionado al tema de la física, ¿no? Aquí nos lo mencionó, ¿no? Física, que tiene que ver un tanto con el trabajo, con la unidad de tiempo, eso es. Pero como pueden observar, con una sola palabra, si buscamos correctamente su significado, pues vamos a encontrar lo que en este caso se relaciona con la ciencia física. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieras, ingenieros? ¿Qué les pareció estos temas, estos significados de la palabra potencia, o también en inglés se escribe como la palabra power? ¿Sí? Hay una canción que se refiere a eso, ¿no? Que yo tengo el poder. No, I got the power, creo que así se llama, ¿no? ¿Sí la han escuchado esa canción? Sí, profe. I have the power. I have the power.
Está muy interesante, ¿no? Este es de todas las cosas, ¿no? A ver, déjenme ver si es este. Pero es una canción como electrónica. No, creo que esta no es. No, esta no es. No, creo que esta no es. ¿Verdad? Dice, I got the power. Ah, aquí está. Creo que sí es esta. I got the power. Y la canta Power Mind. Creo que es esa. A ver, déjenme ver si es esta. Esta se las comparto así rápidamente. Es una canción muy movida. A ver. No, creo que no es esta. Es música electrónica, ¿eh? No. No, no es esta. Ah, creo que sí era esa página. Pero es como un mix esta canción. Ah, sí. Sí, es otra canción, pero ya la encontré. Una de esas canciones. Déjame decirla. I got the power. I got the power. Que no me acuerdo cómo canta. Pero es una canción muy movida. Sí la ubican, la canción, ingenieros. ¿Es de la banda Peace and Love? Es lo que no me acuerdo. A ver, vamos a ver si aparece. ¿Cómo dice que se llama? Peace. And Love, la banda. Things. Deje ver. Things of. Peace of love. No. O God. Peace of God. Peace of God. Ah, ok. A ver si sí. A ver. Es una canción muy movida, ¿no? No, tampoco. No. Y habla sobre eso, ¿no? La potencia de Power. Good Peace. No, tampoco. ¿Alguien ya encontró esa canción? Si nos la pueden compartir, por favor. No estaría nada mal. Nada más para dar una pequeña, ahora sí que una... Si me la pueden compartir, se los voy a agradecer mucho, ¿eh? Ahí Se va. refiere a la canción. Está en español. Bueno, con inglés. ¿Sí es esa o es otra? Es la que está en inglés. Sí, no, es que no me acuerdo. Fíjense cómo. Pero sí, la canción es muy pegajosa, ¿no? Dice, I got the power. Algo así va, ¿eh? Pero no me acuerdo. Tengo la letra en mi mente, la canción en mi mente, pero no la puedo, no se las puedo, ¿cómo se dice? Pues es que es muy difícil traducírselas. Y es una canción que tiene mucha, es muy pegajosa. Incluso incluso salió es el tema de una película. Pero no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. ¿No salió la de Niñera a prueba de balas? No me acuerdo. No recuerdo, ¿para qué les he hecho mentiras? De veras no me acuerdo. No está aquí. No me acuerdo. Bueno, vamos a continuar con la clase. Ya si alguien encuentra esa canción, de que tengo el poder, así se llama, está les digo, está interesante, ¿eh? O sea, es muy movida la canción, y está así, a ver, déjame ver si ahorita se las comparto así rápido. Bueno, a ver, aquí creo que es esta, pero no sé el nombre. Bueno, aquí lo pasan en un video. Es un concurso de baile, creo que se llama.
No, no. Profe, creo que yo sé qué canción es, pero no sé si es la que usted tarareó. Se la puse en el chat para que la busque a ver si es esa. A ver, muchas gracias. A ver, creo que es esta, profe. Creo que no lo tengo en el chat. Todavía no aparece. Ah, a ver. Ok, gracias. Bueno, disculpen que estamos grabando esto, pero se me ocurre esa canción. A ver, vamos a buscarla. Yo creo que sí debe ser esa. Snap. Debe ser esa. Ujú. Sí, debe ser esa. Es muy pegajosa. Ah, sí. Exactamente es esa. Sí se llama, la canta un grupo que se llama Snap y se llama The Power. Pero bueno, no sé si nos vayan a... Bueno, les voy a compartir un poquito de esa canción, no es mucho, nada más para que la vean, ¿no? Ya después ustedes la reproducen y es muy pegajosa, ¿no? Ahorita me acordé. Entonces, como pueden observar esa palabra de potencia en muchos términos, y bueno, yo ahorita hablando de música, ahí habla sobre esa canción. Déjenme ver aquí nada más para que lo puedan ustedes ver. Así rápidamente para continuar con los demás temas. Uy, Snap, aquí está. Nada más unos cuantos minutos. Escúchenla. ¿Ya la escucharon? Sí, profe. Bueno, ahí chequenla ustedes, pero es una canción muy, muy, muy pegajosa. Y la verdad a mí ahorita me hicieron favor de recordarme. No sé de qué año sea, pero es bastante pegajosa. Ok, bueno, pues vamos a dejar ahí la canción y vamos a continuar con lo demás. Bueno, pero eso es una canción que ya tiene bastante años. Bueno, yo recuerdo hace ya tiempo, pero bueno, está un tanto pegajosa. Aquí nos la compartieron con un grupo, aquí está la liga en el chat, pero si gustan, aquí se les comparto la otra para que la vean, la puedan ver en su debido momento, ¿no? Ahí está la canción, es el video oficial, ahí lo menciona la dirección electrónica. Sí, gracias María José por tus comentarios, te agradezco mucho. Bueno, vamos a ver ahora otro video que nos habla de una manera un poquito ya más en específico sobre este tema de la potencia, ¿no? Ya es algo más, tiene mucha relación con diferentes temas, con la cantidad de movimiento, con la masa, con la energía. Entonces les voy a pasar este video, igual, este video ya tiene, ¿qué pasó aquí? Ok, me salí creo que del video. Permítanme tantito, ¿eh? Entonces, ya este es un video un tanto más de la cuestión científica, que es lo que de cierta manera tiene que ver lo que estamos viendo, ¿no? Con lo que se refiere a este término en este caso, ciencia. Nada más permítanme tantito, se los comparto. El tema se llama energía, cantidad de movimiento y masa. Es un compendio de una institución que nos permite, bueno, de ver de determinada forma diferentes temas relacionados a la física, que lleva como título Universo Mecánico, y bueno, es una gran cantidad de temas que involucran a la física. De hecho, es un canal específicamente de videos que tiene que ver mucho con la física. Entonces, pues bueno, esto nos sirve como parte de el compartir esta información, y de ahí, pues bueno, por ello les voy a compartir este video que se llama Energía, cantidad de movimiento. Ahorita se los comparto a través de aquí de esta plataforma, con la cual nos permite compartir
tanto videos, artículos, y sobre todo perdón, este tema que se llama a la energía y que tiene que ver un tanto con la potencia relacionada a la física. Bueno, les voy a reproducir el video y bueno, ahí va, se lo reproduzco, me dicen si se escucha, ¿eh? En el año 1905. ¿Sí se escucha, ingenieros? Sí, profe, sí se escucha. Ok, voy a cerrar mi micrófono para que no se escuche el eco. Siendo un joven físico, Albert Einstein. En el año 1905, siendo un joven físico, Albert Einstein dio al mundo algo especial, la teoría de la relatividad. Energía, cantidad de movimiento y masa. Medio siglo más tarde, en 1955, año del fallecimiento de Einstein, los Estados Unidos dejaron de pensar en la guerra y en los devastadores efectos de la bomba atómica para pensar en un futuro brillante con la promesa de un átomo pacífico. Es de miedo, ¿no? ¿Quién se lo ha dicho? Mi abuela, que se desmayó. A las abuelas no hay que hacerles caso. Las ideas de Einstein han progresado desde la teoría a la realidad. Y en 1955, la imaginación popular se remonta a la ciencia ficción y a mundos desconocidos. Y cuando la criatura de la Laguna Negra rondaba por las profundidades del celuloide, un joven futuro físico avanza hacia el cine local, donde le aguarda el destino. Está próximo a su primer encuentro con las grandes ideas de Einstein. Se extiende por América. El año 1955 puede probar que es el año del equipo de béisbol Los Cubs, y eso no tiene mucha importancia en el Bronx. Así que vayamos a Yankee Stadium. Giles Cowron pasa la pelota a Odres y Johnny finalmente lanza al primera base después de que la pelota le golpeó en el guante. Observa la envía suavemente hacia Moros. Los Dodgers solo están a un punto de su primer título mundial. Parece la persona más fría del estadio. Elston Howard envía una pelota rasa a Piggy Reese y los Dodgers son por fin campeones del mundo. Delirando de alegría, tanto los compañeros de equipo como sus seguidores se apiñan en torno al lanzador de Brooklyn. En el local del club de los Dodgers hay el tremendo jaleo que toda gran victoria produce. Vigil Hodges, Snyder y Don Newcomb establecen un ritmo ridículamente alocado. Este es el día más grande para el béisbol de Brooklyn. Los periódicos vocean la noticia. El puente de Brooklyn patas arriba después de este monumental acontecimiento. Mientras tanto, al otro lado de las pistas, atletas aficionados ya están trabajando por la victoria en los Juegos Olímpicos del próximo año en Melbourne, en Australia o en las Antípodas. Pero esos olímpicos llenos de esperanza están ya en buena disposición para los Juegos. Pero las pruebas olímpicas de Melbourne no fueron los únicos juegos que hubo en 1955. Siguiendo la calle desde el Lido hacia abajo, en la legendaria Academia de Villar Latiza, suceden cosas en la sombra que incluso la criatura de la Laguna Negra debería ignorar. En ese momento, Bertrand Ametralladora Berkovich está luchando por mantener su título. Ambos jugadores están esforzándose al máximo. No es sorprendente que el campeón recurra a todos los trucos que conoce el dedillo.
No obstante, ante los ojos vigilantes de los árbitros, ni siquiera ametralladora puede saltarse las reglas. A primera vista parece que hay algunas reglas que no puede uno saltarse tranquilamente. Son las leyes de la mecánica clásica de Newton. Habían estado en vigor durante los últimos 300 años, al menos hasta que Albert Einstein apareció en escena. Según la primera ley de Newton, una bola no se parará a menos que algo la detenga. Su segunda ley, que permanece igualmente inquebrantable, explica cómo se puede detener una bola y también cómo se la puede poner en movimiento. La cantidad de movimiento de una bola de billar o de cualquier otra cosa es igual a la masa multiplicada por la velocidad. Y la cantidad de movimiento cambia solamente cuando se aplica una fuerza sobre la bola. Pero cuando dos bolas chocan, la fuerza ejercida sobre una bola es igual y opuesta a la fuerza ejercida sobre la otra. Y así las variaciones de las cantidades de movimiento son iguales y opuestas. Esa es la razón por la que la cantidad de movimiento total de las bolas permanece constante. Aunque ametralladora Berkovich no lo sepa ni le importe, la cantidad de movimiento seguirá permaneciendo constante incluso en la teoría de la relatividad de Einstein. Bill Haley y los Comets alcanzaron la cumbre de los éxitos con su disco Rock alrededor del reloj. En el mundo del cine hay una noticia dolorosa. Millones de admiradores se niegan a aceptar que su ídolo, James Dean, haya desaparecido. Pero el 30 de septiembre, la prometedora estrella de 1955 caía envuelto en llamas. Mientras los amantes del cine lloraban la pérdida del rebelde sin causa, el mundo entero tenía razón al dar su último adiós a su profesor favorito. Con la muerte de Albert Einstein, decía su amigo y colega E.E. Rabi, se ha apagado una gran luz en el mundo de la física. Muchos le conocían por la cordialidad de su cálida personalidad, por su amabilidad y su gran sentido del humor. Y aunque Einstein nos haya dejado, la fuerza de sus ideas, que hizo cambiar el significado mismo del tiempo y del espacio, jugará sin duda alguna un papel importante en el futuro. Y un juego de billar espacial que se jugase en un futuro lejano puede ilustrar una de sus más importantes consecuencias. Albert, como su viejo amigo Henry, viajan a una velocidad próxima a la de la luz. Y como los muchachos del billar en la Tierra juegan siguiendo estrictamente las reglas, es fácil ver, sobre todo en el espacio exterior, que no hay nunca nada que esté en reposo absoluto. La diferencia entre movimiento y reposo depende solo del observador. Sin importarles el observador, Albert y Henry se dirigen uno hacia el otro a una velocidad próxima a la de la luz. Y en el instante crítico, Albert envía su bola hacia arriba a navegar por el espacio. Henry, a su vez, lanza una bola idéntica exactamente a la misma velocidad.
Si ambos juegan correctamente, las dos bolas chocarán en el espacio y cada una volverá a su propietario. Para conseguir que esto ocurra, Albert envía su bola hacia arriba con una velocidad U sub A. Y en el mismo instante, Henry envía la suya hacia abajo con una velocidad U sub H. Con una sincronización perfecta, las dos bolas siguen rutas que se encuentran y el choque devuelve a cada una a su punto de partida. Cada una ha cambiado su velocidad por otra igual, pero de sentido opuesto. De manera que, con masas idénticas, los cambios en la cantidad de movimientos son iguales y opuestos, como lo hubieran sido en la sala de billar Latiz. Eso es lo que parece, al menos desde un cierto punto de vista. Pero cualquier crítico serio del juego sabe que para ver las cosas en su propia perspectiva es necesario el diagrama espacio-tiempo. Los espectadores pueden haber visto así esos sucesos. Pero desde el punto de vista de Albert, es un juego totalmente nuevo, en el que Henry dispara primero. Después, la bola de Albert le vuelve a él mucho antes de que a Henry le vuelva la suya. Dicho de otra manera, desde el punto de vista de Albert, Henry, el rápido, lanza el primero. Mientras, él sigue en reposo, esperando el momento exacto para lanzar su bola de billar al espacio. El juego necesita una exquisita sincronización, porque desde el punto de vista de Albert, la bola de billar de Henry necesita más tiempo que la suya para entrar en colisión y volver a su nave. Si eso mismo sucediera en el caso de dos bolas chocando en una mesa de billar, parecería como si la bola azul tuviera más masa, porque no se desvía tanto como la marrón. ¿Puede eso ser verdad cuantitativamente? En el sistema de Albert, la bola de Henry se lanzó a una velocidad U' sub H, mientras que la suya se dirigía recta hacia arriba a una velocidad U' sub A. En la colisión, cada una cambió su velocidad, pero al menos desde el punto de vista de Albert, no en la misma cantidad. Así que, con el fin de tener la misma variación en la cantidad de movimiento, la bola más rápida de Henry actúa como si tuviera una mayor masa. Pero, ¿qué es masa? ¿Y cómo puede cambiar la masa debido a la velocidad? Grandes muchedumbres van en oleadas al Coliseum, a la 42ª Exposición Nacional del Automóvil, que tiene lugar en Nueva York por primera vez después de 16 años. Para compensar por los años perdidos, la exposición se organizó a gran escala. Está representada la potencia en pleno, nuevos motores impresionantes y accesorios en abundancia para los 124 modelos expuestos. Los automóviles son más largos y más bajos que nunca, gracias en parte a las menores ruedas de 14 pulgadas. La mayoría de los 51 millones de automóviles hoy en uso, comparados con esas naves de ensueño, parecen cajones deslustrados, y ocupando un alto lugar entre todas esas naves, teniendo todo lo que necesita un atareado ejecutivo, hace que el trabajo valga la pena. Hay una tendencia deportiva con más colorido. Los geniales diseñadores de Detroit se mantienen al mismo ritmo. El automóvil americano puede ser pesado, pero incluso una nave espacial sin peso tiene una cierta masa.
De acuerdo con la ley de Newton, la masa es lo que relaciona la fuerza con la aceleración. En principio, la masa es una medida de cómo un cuerpo se resiste a un cambio en su velocidad. Un coche, por ejemplo, opone más resistencia que una bola de billar. Y una bola en reposo opone menos resistencia a un cambio en la velocidad que una bola en movimiento, especialmente si está viajando a una velocidad próxima a la de la luz. Según la teoría de la relatividad, la masa de cualquier objeto en movimiento depende de la rapidez con que se mueve. La masa m es igual a la masa en reposo m sub 0 multiplicada por el factor gamma. De modo que por todo el universo la masa, lo mismo que el tiempo y la distancia, dependen del punto de vista de cada uno. En otras palabras, la masa de un objeto depende de su velocidad. Este otoño hay un nuevo espectáculo de televisión para los pequeños en la Columbian Broadcasting System. Se llama El Capitán Canguro. Y esta semana, muchachos de todas las edades acuden en masa a la más reciente atracción de Walt Disney en el sur de California. Bienvenidos a todos a este lugar feliz. Disneylandia es vuestra tierra. Aquí se reviven recuerdos agradables del pasado y aquí la juventud podrá saborear el reto y las promesas del futuro. Disneylandia está dedicada a los ideales, a los sueños y a los hechos reales que han creado América, con la esperanza de que será una fuente de alegría e inspiración para todos. Muchas gracias. Disney tuvo que hipotecar su casa y su seguro de vida, pero parece que el riesgo que corrió en la inversión será rentable en el futuro. Futuro que en el aspecto científico ya se tiene en la mano. Ahora ya es el futuro. En Berkeley, California, Ernest O. Lawrence está haciendo realidad las teorías de Einstein. Cuando el Bevatron se haya completado, propulsará a la física moderna hacia la década de los 60. En el interior de la máquina, poderosos campos electromagnéticos acelerarán minúsculas partículas cada vez a mayor velocidad. Y finalmente chocarán con otros átomos. Entre los fragmentos desprendidos en el choque, los científicos esperan encontrar... Pero esperen, si esas máquinas empujan a las partículas cada vez más deprisa, ¿llegarán a alcanzar la velocidad de la luz? No. Y he aquí la razón. En el interior de cualquier acelerador, los campos electromagnéticos ejercen una fuerza sobre un diminuto ion. Esa fuerza aumenta la cantidad de movimiento del ion m por v. Y así la velocidad aumenta. Pero cuando aumenta la velocidad, su masa también aumenta. Y a medida que se hace más masivo, se hace cada vez más difícil hacer que se mueva con mayor velocidad. La cantidad de movimiento del ion y su energía continúan creciendo. Pero su velocidad nunca alcanza la velocidad de la luz, por grande que sea la fuerza que se ejerza sobre él. Al mover un cuerpo aumenta su cantidad de movimiento, no solo porque aumenta su velocidad, sino también porque aumenta su masa. ¿Y qué pasa con la energía de un cuerpo?
Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo o cuando un cuerpo actúa sobre un objeto, la energía cinética aumenta. Y al aumentar la energía cinética de un objeto, su masa también aumenta. El trabajo realizado sobre un cuerpo es igual a la integral de la fuerza a lo largo del camino por el que lo mueve. Ese trabajo se convierte en energía cinética del cuerpo. Pero la fuerza modifica la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento depende de la masa, que también cambia con la velocidad. De modo que la energía cinética se puede expresar como una integral de la velocidad que cambia desde el estado de reposo hasta que la fuerza deja de actuar. El resultado parece más complicado de lo que en realidad es. A baja velocidad, K es un medio de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Pero a velocidades más altas, la curva de energía creciente comienza a parecerse a la curva de masa creciente. La ecuación muestra por qué. A cualquier velocidad, la energía cinética es igual a la variación de la masa multiplicada por c al cuadrado. Y como m sub 0 es la masa del cuerpo en reposo, la cantidad m sub 0 multiplicada por c al cuadrado recibe el nombre de energía de la masa en reposo. Sumando la energía cinética a la energía de la masa en reposo, se obtiene la energía total del cuerpo. Y aquí está. E igual a m por c al cuadrado. En la teoría de la relatividad, energía y masa son una única cosa. Pero si la energía adquirida se suma a la masa, ¿puede el cuerpo ceder algo de su masa si pierde energía? Einstein dijo que sí. Y así ocurre, por ejemplo, en el interior del Sol. Las reacciones nucleares reducen la masa del Sol en miles de millones de kilogramos por minuto cuando irradian energía al espacio. Desde el primer momento, el hombre dio rienda suelta al poder del Sol sobre la Tierra. La humanidad ha vivido bajo la nube de una posible hecatombe. Pero hoy, los científicos están aprendiendo a domesticar al poderoso átomo y a canalizar ese poder hacia fines pacíficos. En la Asamblea de las Naciones Unidas de la semana pasada, el presidente Eisenhower anunció un nuevo reto de átomos para la paz. Frente a la sombría pesadilla de la bomba atómica, los Estados Unidos no desean solo presentar su poder, sino el deseo y la esperanza de paz. Y en esas manos competentes, la energía nuclear puede servir para posibilidades pacíficas casi ilimitadas. Esas posibilidades comienzan a tomar forma cuando un átomo de uranio con una cierta masa en reposo se rompe en fragmentos con un total de masa menor.
Esa pequeña diferencia de masa equivale a una enorme cantidad de energía, y esa energía puede ponerse de manifiesto en una variedad de usos. El mes pasado, Arco, en Idaho, se convirtió en la primera ciudad del mundo iluminada mediante energía atómica. ¿Dónde, cuándo y cómo acabará? Es todavía pura especulación, y es asunto de los científicos del mañana. Pero acabe donde acabe, todo empezó con Albert Einstein. Siguiendo las reglas del juego, Einstein descubrió que la masa cambia con la velocidad. Y que por eso la masa y la energía son la misma cosa. Evidentemente, en 1955 había llegado la era atómica. Bueno, espero que, bueno, les haya gustado parte de esta información, aunque bueno, pues habla determinadamente un poco relacionado a la potencia sobre los carros, pero bueno, de cierta manera nos ilustra lo que es parte de lo que tiene, de cierta manera, relación la energía, lo que es la masa, y eso, bueno, también tiene que ver un tanto con la parte del trabajo y lo relacionado a la potencia, ¿no? Les acabo de compartir un video a través de aquí del chat que habla sobre la energía, en este caso sobre la energía y la potencia, o sea, energía potencial tiene que ver un tanto también con este tema que estamos viendo de la potencia. Entonces, pues bueno, vamos a concluir la sesión del día de hoy, y bueno, pues espero ahí sus respectivos trabajos respecto a este tema de energía, y bueno, perdón, de energía y potencia, que también van muy unidos de la mano. Entonces, pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta antes de concluir la clase, se los voy a agradecer mucho, ingenieros, ingenieras, y son tan amables. ¿Alguien desea hacer algún comentario al respecto? Sí, las escucho. No, profe, todo bien. Ok, bueno, pues entonces, por favor, espero sus respectivos resúmenes de este tema que tiene relacionado con la potencia. Más adelante por ahí les voy a pasar algunos otros temas, y bueno, en un momento dado que encuentre algún video, pues se los comparto a través de, ya sea de su correo electrónico, para que les llegue esa información, ustedes igual la puedan ver, la puedan reproducir y sacar sus respectivas conclusiones. Bueno, si no hay ningún otro comentario al respecto, pues bueno, me despido. Les agradezco mucho por la oportunidad de poder estar al pendiente de esta clase. Nos faltan ver varios temas, pero bueno, espero que este también sea de mucha utilidad en su formación, como parte de su acervo cultural, y en un momento dado, pues, comprenderlo y entenderlo, y lo interesante también sería aplicarlo, ¿no? En este caso, el tema de potencia. Bueno. Sí, entonces, profe, es un tema muy interesante, aunque a lo mejor puede ser confuso, pero pues ya con el tiempo vamos a ir entendiendo un poco. sí, yo espero por ahí encontrar más información, un poquito más digerible, ¿no? Si son términos muy técnicos, entonces, pues bueno, sí requiere de un poquito de conocer, pero no es nada difícil. Pero déjenme investigar más información y yo se las hago llegar para que esto quede de una manera más clara, porque sí, el hablar de un tema, en este caso potencia, también lo tenemos que ver en la parte de la energía, y de la energía se involucra la masa, se involucra la velocidad, y varias otras cosas que pues en realidad el mundo de la física, todo tiene relación de una cosa con otra, ¿no? Bueno, entonces me despido, les agradezco mucho por su tiempo, por estar al pendiente de esta clase, y bueno, pues que no me queda más que decirles que gracias, que tengan bonita tarde, buen provecho, y estamos en contacto, ¿sale? Muchas gracias, ingenieras, ingenieros, cuídense, por favor. Cualquier cosa estamos Gracias, en profe. Gracias, profe. Hasta luego. contacto.
También ustedes, gracias por todo. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, Nelly, Jocelyn, gracias. Igual a todos. Muchas gracias, Regina. Pati, muchas gracias. Que tengan una bonita tarde. Bye. Hasta luego.